Buenos días a todos y bienvenidos a este oasis de la chatarra que es Taller de Pueblo, a este vergel de las máquinas averiadas y de las reparaciones in extremis. Hoy tenemos aquí entre manos un motor que está, bueno, se ha vendido en millones. De hecho, lleva más de 25 años en el mercado y Honda, cuando lo sacó a la palestra, dijo que tenía planificada una producción de 1 millón de unidades anuales. O sea que en más de 25 años, con ese ratio de fabricación, nos podemos imaginar cuántas millones de unidades habrá circulando por el mundo en este motor que se usa para múltiples usos, desde motores estacionarios, generadores, bombas de agua, maquinaria de jardinería, bueno, se usa para todo tipo de cosas. Es, digamos, el motor de la gama, la comercial, la más barata, digamos. Es un motor que salió para salir de hermano económico de la gama GX. Este se caracteriza porque tiene correa de distribución en vez de cascada de piñones. Y es una correa de distribución que, aunque parezca que la correa bañada de aceite la inventaron ahora PSA y Ford con los motores, los PureTech y los EcoBoost, esto lleva más de 25 años utilizándose en Honda y con buenos resultados. Así que bueno, no es un invento. La gente que no lo conoce piensa que las correas bañadas en aceite es un invento de ahora, pero realmente llevan muchos años funcionando por ahí sin problemas. Y bueno, vamos a afrontar hoy una tarea que, dado el número, no es algo que ocurra siempre ni en todas las unidades, pero con toda la casuística que hay de motores de este tipo por ahí en 1000 máquinas, pues algunas veces sucede, que es la rotura de los balancines. En este caso, bueno, ya tenemos la tapa quitada. El balancín, en este caso de la válvula de escape, bueno, lo tenemos aquí pegado a un punto de soldadura porque estuvimos haciendo unos inventos, unas pruebas con él, pero está roto. Y el tornillo, el espárrago que regula el reglaje de válvulas, está pasado. Entonces, ¿esto por qué se produce? Pues una rotura de un balancín se produce porque es el elemento frágil en la cadena de distribución, porque las válvulas son verticales, y entonces se puede producir por tres motivos. Porque se rompa la correa de distribución y el pistón golpee con las válvulas y la válvula, al estar vertical, transmite perfectamente la potencia, y el elemento frágil de la cadena de potencia es el balancín. Entonces el balancín rompe. Puede ser por eso, por la rotura, o que se salte la correa de distribución, perdón. Puede ser por un bloqueo en la válvula contra la guía, que en las máquinas que funcionan, por ejemplo, en las hidrolimpiadoras, que están en un ambiente húmedo constantemente, a veces les entra agua y puede ser que se bloquee, se gripen si se pasan mucho tiempo paradas y tienen una fuga en la tapa de balancines. Puede ser que les entre agua y se oxida entre la válvula y la guía, y a veces se traba, y como consecuencia de eso, pues también se rompe el balancín. Y el último motivo, que es el que atañe a este motor, es que la guía de válvula de escape se sale de su alojamiento, que es lo que le ha pasado a este. La guía de válvula de escape se sale de su alojamiento, va saliéndose poco a poco, poco a poco, y llega un momento en que sobresale tanto que no deja a la válvula hacer su recorrido completo. Entonces, cuando el árbol de levas va empujando el balancín, llega un momento que el balancín hace tope sobre la válvula, y al seguir haciendo fuerza, pues el árbol de leva sigue haciendo palanca y al final acaba rompiendo. A veces rajan por aquí, por donde el eje, y se quedan así como abiertos, y otras veces, como pasa en este caso, pues arranca el espárrago o rompe la zona de la rosca. Entonces, ¿qué pasa? Si le cogemos y le ponemos un balancín nuevo, que son baratos, esto vale poca cosa, ya los venden, como pasa bastante a menudo, ya los venden a granel. Es barato, y encima ya vemos lo fácil que es de cambiar. Simplemente se saca el pasador, es súper fácil de cambiar, no hace falta hacer nada, se saca el pasador y se quita. Es una cosa fácil de recambiar. Y encima la tapa, lo único que hay que volver a sellarla, porque la tapa de balancines no lleva junta como tal, hay que echarle pasta. Es el único inconveniente a la hora de cambiarlo, pero se cambia muy rápido. Pero claro, ¿qué pasa? Si le cambiamos el balancín, la avería sigue estando ahí. Entonces lo que hay que hacer es volver a meterle la guía de escape en su sitio, que meterla simplemente es con un botador o un tubo de la medida, ir golpeándola hasta que quede enrasada en la culata.
pero la historia es cómo la mantenemos ahí otra vez, porque si no, si la metemos sin más, puede durar un tiempo, pero seguramente vuelva a salirse. Entonces tenemos que o bien sellarla o bien retenerla exteriormente de alguna manera. Y ahora vamos a ver los dos métodos que habría para realizarlo. Y bueno, este vídeo va linkado con el vídeo de la reparación de la desbrozadora de ruedas, que os dejo el enlace aquí debajo. Y solamente que hemos hecho este capítulo como inciso para lo que es la reparación del motor, pero bueno, si queréis ver la reparación entera de la máquina, podéis ver el otro vídeo, que esto es un complemento a la reparación esa. Bueno, por eso, y porque el vídeo este no se vaya una hora, porque ya bastante chapa os estoy dando ya, como para juntarlo todo con este. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desmontar el platillo de la válvula, pero en el momento que lo quitemos, la válvula quedará libre y si lo liberamos en esta posición, la válvula va a caer hacia dentro del motor. Podemos poner el pistón en el punto muerto superior y no va a caer del todo, pero no va a sobresalir el vástago lo suficiente como para volver a poner el platillo con facilidad. Entonces, se puede hacer de dos maneras, bueno, de varias maneras, de dos no, de varias. Se podría trabajar con el motor boca abajo, pero como para que se vea bien la reparación y para que luego podamos atacar correctamente a la guía de válvula, pues no va a ser muy cómodo. Entonces, lo mejor, la solución más fácil es meter una cuerda de algodón o de caña, una cuerda así blandita, meterla dentro del pistón, tenerlo a medio recorrido, meterla dentro y luego subir el pistón hacia arriba y que ese nido de cuerda que nos queda aguante la válvula en su posición, que es lo que vamos a hacer ahora. Así con el árbol de levas apuntando hacia arriba estaría el pistón en el punto muerto superior, así que lo retrocedemos un poco. Bueno, no sé si vais a ver ahí. A ver si lo veis. ¿Ves? Ahí está el pistón en el punto muerto superior. Lo retrocedemos un poco. Le metemos unas cuantas vueltas de cuerda ahí. Un poco más. Y ahora ya ponemos el pistón en el punto muerto superior. Ya casi ni nos deja. Metimos tanta cuerda que ni nos deja, así que bueno, está bien, ya lo damos por soportado. Ahora mismo ya podemos entonces proceder a quitar el platillo, que sale simplemente así, no tiene más misterio. Ya tenemos el platillo y el muelle fuera, y aquí tenemos la válvula, que ya no baja porque está pegando ahí con la cuerda, y aquí podemos ver, si os fijáis, la válvula de escape. La válvula no, perdón, la guía de la válvula. Ahí podemos ver todo lo que sobresale. Todos estos milímetros que lleva afuera, esto debería estar enrasado. Debería estar enrasado ahí con el soporte, o sea, con el plano de la culata. Vamos a quitar esta para que se vea también. En este caso no se ve la guía de válvula porque está debajo del retén. En este caso vemos que no lleva retén, entonces se salió hasta que pegó con el balancín. Bueno, vamos a aprovechar y ya que tenemos el motor abierto, vamos a cambiar y el retén de la válvula de admisión, que es el único de los dos que lleva retén, se lo vamos a poner nuevo. Y el viejo lo vamos a aprovechar también para ponerlo aquí sin la goma, para que haga de retenedor de la guía en su posición. Porque la guía, bueno, vamos a ir sacando esto. La guía se puede retener con un poco de fijador. Tenemos el retén viejo. No estaba demasiado mal, la verdad, pero bueno, ya que aprovechamos, pues lo ponemos nuevo. Esta guía ya vemos que es completamente diferente.
Está... Tiene una guía, el casquillo, digamos, de desgaste es mucho más pequeño, no se aprecia aquí bien, pero... Esta reparación, si fuera en un motor, un tipo GX, que lleva culata desmontable, pues se haría como un motor normal. Se quitaría la culata y se trabajaría con ella afuera más cómodo, lo meteríamos y lo fijaríamos bien. Pero en este, como la culata forma parte del bloque y lleva ahí un seccionado diagonal para dividirlo en dos, es mucho rollo soltarlo y tampoco tenemos una buena accesibilidad. Aunque lo soltáramos, digamos, las válvulas quedan al fondo de todo el bloque y no tiene una buena accesibilidad. Entonces aquí en este caso, abriendo el motor al medio tampoco vamos a facilitar mucho la maniobra, por eso se opera con él cerrado. Y nada, ahora lo único que necesitamos es un tubo que libre el diámetro de la válvula y que apoye en la propia guía. En este caso, una llave de vaso de 7 larga es perfecta porque libra la válvula y coincide con el diámetro, con lo cual lo usamos como botador para dejarla en su sitio. Lo que podemos utilizar para retenerla es un poco de Loctite, el de alta temperatura, que es el 620. Bueno, hay más, el 637 me parece que hay. Bueno, si miráis el catálogo de Loctite, o fuera de Loctite hay muchas marcas que lo tienen, pero Loctite es una marca que abarca una cantidad ingente de líquidos fijadores para todo tipo de soluciones. Y en este caso, pues bueno, esto tiene que ser una solución de alta temperatura, porque si no, cuando el motor caliente, un fijador normal no aguantaría. Y bueno, el de alta temperatura aguanta regular, pero bueno, si no es de alta temperatura todavía aguantaría menos. Y entonces, aparte, eso, podemos utilizar solamente el fijador y ya con eso estaría solucionado. O lo que vamos a utilizar nosotros ahora, que es el retén viejo, que le vamos a quitar la goma y vamos a usar solo la caperuza metálica. Porque si os dais cuenta, cuando esté la válvula en su sitio, que ahora mismo no baja hasta el alojamiento, el muelle aprieta, con el muelle con la copela, aprieta el retén en la base, entonces hace imposible aunque no le pongamos fijador, que la guía vuelva a salirse de su sitio. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las dos soluciones indistintamente. El fijador, el retén, en este caso, como lo tenemos los dos, vamos a hacer las dos cosas para que veáis cómo se hace, pero que cualquiera de las dos soluciones individualmente sería suficiente. Primero limpiamos la zona un poco con limpiafrenos. El retén viejo le vamos a arrancar la goma y vamos a dejar solo la parte metálica, porque si no la goma se derretiría con la temperatura que alcanza y al final, más que un favor, nos iba a hacer un perjuicio. Bueno, la voy a retirar y sigo. Bueno, ya tenemos la zona limpia. También tengo el retén, la cazoleta sin la parte de goma, para usarla después. Y el octita aquí listo. Como siempre pasa, la llave 7 que tenía en la mano hace un momento ha desaparecido, porque el 80% del tiempo de mano de obra de un mecánico en un taller es buscar la herramienta que tenía en la mano hace un momento. Eso es exagerado. A mí me pasa con mucha frecuencia. Así que la llave del 7 no está. Vamos a usar esta. Una que libre perfectamente el vástago de la válvula y coincida en diámetro con la guía. Así que nada, le vamos a aplicar un poco de Loctite. Un poco de Loctite por ahí.
Ahí. Se lo distribuimos alrededor. Y ahora vamos embutiendo la guía. Ya la tenemos ahí. La guía lleva un circlip que no le permite entrar más allá de su alojamiento real. Ya lo tenemos ahí posicionado. Limpiamos un poco el exceso de fijador. Y ahora ya tendríamos un método de fijación completamente válido hecho. Ahora habría que, lógicamente, antes de echar a andar el motor, habría que dejar trabajar a que me las especificaciones técnicas del sellador, el tiempo que tarda en curar, y antes de arrancar el motor, bueno, dejarlo ahí. Si lo dejamos de un día para otro, pues ya con eso aseguramos. Pero bueno, ahora habrá que leer las instrucciones técnicas, a ver qué tiempo de secado tiene el Octite 620. Y ahora vamos a hacer el otro método, que como dije antes, son completamente independientes. Podríamos hacer, con esto ya quedaría solucionado, y si hiciésemos este método también quedaría solucionado de manera individual. Pero bueno, lo vamos a hacer las dos a la vez, en doble seguridad, pero ya os digo que no hace ninguna falta. Con el retén viejo, bueno, tenemos aquí el nuevo. Está aquí el nuevo. El nuevo lo instalamos en la válvula de admisión. Ya que haya puesto, y con el viejo, que va a hacer con esta forma que tiene, va a hacer de retenedor. Lo ponemos ahí, y el propio muelle, bueno, vamos a meter un poco más la válvula, la guía de válvula, perdón. Está un poco fuera todavía. Y el retenedor, eso nos permite, o sea, no hace de retén, porque como no lleva labio de goma, no va a hacer de retén, y va a tener, como el agujero tiene más un diámetro como 1 milímetro y algo mayor que la válvula, no tiene problema con dilataciones. Bueno, entonces ahora ya podemos pasar a reinstalar otra vez los muelles y las copelas de válvula. La restauración es bien sencilla. Son indistintos uno de otro. Podemos usar simplemente así con los dedos. Como es un motor pequeño, la fuerza de los muelles de válvula es pequeña. No hace falta usar ningún útil como si pasaría en un coche o en una moto. Ya quedarían los dos instalados. Ahora ya vemos que el muelle, al estar sujeto a la cola de la válvula con la copela, el muelle hace fuerza hacia abajo y sujeta tanto el retén, que no van pegados, simplemente van así sujetos con ese muelle. El retén, el efectivo, el de la válvula de admisión, y el que le hemos puesto ahí de hacer solo de casquillo para aguantar la guía de válvula. Si la guía entre el fijador y el casquillo no se va a salir nunca más de ahí. Este motor ya por lo menos va a quedar a prueba de esa avería. Esa avería ya no la va a tener nunca más. Así que ahora nada, ponemos los balancines originales, o sea, el de admisión, el original. Vemos que es un montaje sumamente sencillo, más sencillo que esto ya no hay nada en el mundo. Y el nuevo, que ya vemos que viene reforzado, comparado con el viejo, trae ahí ese nervio que lo recorre longitudinalmente para darle un poco más de cuerpo. Hay que roscarle el espárrago.
Y ahora le ponemos la contratuerca de seguridad y le hacemos el reglaje de válvulas. Bueno, ahora ya podemos extraer la cuerda. Las válvulas están en su sitio, no hay peligro de que se caigan. Ponemos el motor en el punto muerto superior, que es la zona donde se hace el reglaje, con el óvulo del árbol de levas vertical hacia arriba. Bueno, también tiene otro par de marcas aquí en la polea. Tiene otro par de marcas por el otro lado que también delimitan dónde está el punto muerto superior. Pero vamos, lo puedes mirar directamente. Está ahí, coincidiendo con el árbol de levas apuntando hacia arriba. Entonces ahí es el punto donde se haría el reglaje de válvulas, que en este caso lleva 0,15 en la admisión, que es este lado, 0,15, y 0,20 en el escape. Para ajustar, para hacer el reglaje, necesitamos una fija, una 9. Y para mover el espárrago, yo en este caso uso un alicate de presión, porque tiene una cabeza muy pequeña, no hay llave fija de ese tamaño. Lo que hay que hacer es comprobar que la galga de la medida entra y la de la siguiente medida no entra. Entonces tenemos aquí preparada la de 0,15 y la de 0,20. Aquí, las dos. La de 0,15 entra, la de 0,20 no entra. Entonces apretamos la contratuerca, verificamos siempre después de apretar, porque a veces se mueve. Ahora sí, entre veces se nos movió un poco. Voy a poner así que se ve mejor. Aflojamos un poco. Vamos tanteando. Me falta un pelín. Tensamos otro pelín. 0,15 entra. 0,20 no entra. Entonces ahora mismo ya está. Tensamos bien. Bueno, ya comprobamos que ya está a punto. 0,15 pasa. 0,20 no pasa. Apretado su par. Listo. Ahora pasamos a la de escape. En vez de 0,15 son 0,20. Entonces tenemos preparadas la de 0,20 y la de 0,25. Estas dos. 0,20, 0,25. Comprobamos 0,20. No pasa. Hay que aflojar. No pasa. Otro poco. 0,20 pasa. 0,25 no pasa. .20 pasa. 0,25 no pasa. Vamos a pegar un pequeño toque ahí. Comprobamos. Está un poco flojo. Es que al apretar la contratuerca siempre recupera un poco. Entonces, un poco más. Un pelín. Ahí tenemos, 0,20 pasa, 0,25 nada, le quedan una micra. Ahí. 0,20 pasa, 0,25 no pasa.
Ahí veis, 0,20 sí, 0,25 no. Vale, pues ya está. Templamos aquí un pelín. Y ahora con la dinamométrica lo dejamos a punto. Volvemos a comprobar. 0,25 pasa. 0,20 pasa, perdón. 0,25 no pasa. Vale, pues está calada, el reglaje de la válvula se ha hecho. Ahora tenemos que volver a instalarle la junta de tapa balancines. En este modelo Honda no tiene una junta física para ello, porque como es un chapajo bastante blando, a veces una junta blanda pues no sellaría bien. Entonces tenemos que echarle pasta de juntas. Vamos a echarle un poco de pasta de juntas, la dejamos un poco curar. Hay que atender las especificaciones del fabricante, la pasta que usemos, para que haga un poco de cuerpo. No se puede echar la pasta y automáticamente poner, porque entonces estaría muy blanda y rebosaría por todos sitios. Hay que siempre dejar un poco que cure. Así que bueno, voy a echarle un poco de pasta aquí y esperar que cure y luego la monto. Mientras se cura, mira, comprobamos que hace todo el movimiento. Se mueve perfectamente, Antes lo que hacía era hacer tope. Antes hacía tope en el cuerpo de la guía, y lo que hacía era forzaba hasta que el elemento más débil rompía. Y nada, montar y listo. Bueno, ya tenemos empezando a curar la pasta, está casi rígida. Así que podemos pasar a apretar. Y nada, ya tenemos la tapa puesta y apretada. Ahora simplemente hay que esperar a que se cumplan los tiempos de secado del fabricante, tanto de la pasta de juntas como del sellador, que más o menos con esperar 24 o 48 horas a que llegue a la temperatura de servicio, con eso tendríamos suficiente. Y bueno, el vídeo de hoy llega hasta aquí. Este vídeo, como os he dicho, forma parte de la reparación de una desbrozadora de ruedas, que si queréis ver el vídeo completo o el resto de lo que falta de la reparación, lo podéis ver en el enlace que os dejo aquí en la descripción. Y nada, si os gusta el contenido del canal y os parece interesante o útil, pues me lo dejáis en comentarios por ahí. Si queréis suscribiros o darle un like o lo que queráis, pues todo eso será bienvenido. Así que nada, el próximo día nos veremos por aquí con otro tipo de reparación similar. Venga, hasta luego.